En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomado el Evangelio San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 15. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que se puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Sean todos bienvenidos al compartir la palabra de Dios. Los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, allá donde quiera que ustedes se encuentren, que el Señor Todopoderoso les conceda lo que su buen corazón desea. La Rosita, la princesita, ¿cómo está? Hola, querido hermano, sí, Mi bienvenido, esposita, bienvenido. Hola, esposo mío, ¿cómo está? Bienvenido, querido hermano, a nuestro canal Semillita del Torito. Y sí, preparado para escuchar el Evangelio el día de hoy, para escucharlo y saborearlo, y también para ponerlo en práctica. Contentos, una alegría inmensa porque gracias al Todopoderoso, gracias a sus oraciones, mi tío Alfonso va evolucionando maravillosamente. Todo está en manos de Dios, pero ya va reaccionando por su propia cuenta. Bendito sea Dios. Y agradecido porque hemos llegado a 80,000. Sí, qué alegría. 80,000 en este pequeñito canal, pero grande de corazón, Sí. que han apoyado este proyecto de Dios que permite llevar la palabra del Señor a los rincones más lejanos. ¿Sí? Gracias a ustedes por el apoyo y por supuesto continuamos a seguir apoyándonos con la oración, invitándole a los demás que se suscriban al canal, que le den el like para que esta compañía de YouTube pues la pueda promocionar, ¿verdad? Lo pueda dar a conocer para que sean muchos más los que sigan el mensaje de Dios. Necesitamos más que nunca proyectar la palabra de Dios. Pues hoy con esa alegría de llegar ya a los 80,000 suscriptores, pues le pedimos a Dios que sean muchos más, si así es su santa voluntad, para que se enamoren como ustedes de la palabra de Dios. Hoy San Juan, capítulo 3, versículo 7 al 15, ¿verdad? La continuidad del 1, que ustedes bien conocen, que habla el renacer de nuevo. Pero hoy sigue el diálogo con Nicodemo, ese conocedor de las Sagradas Escrituras, y que ya lo escucharon. Pero vamos a repetir el versículo 15. Versículo 15. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Entonces, todo el que crea, ¿no recuerda? Estos días hemos compartido eso, el Señor, vayan y prediquen el Evangelio a toda la creación. Porque el plan del Señor es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y hoy el texto, el último versículo del hoy Evangelio de San Juan dice lo siguiente. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Ustedes y nosotros, creyendo el mensaje de la palabra de Dios, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, por Él tendrá por él vida eterna. el que crea. El que crea. Entonces,
vamos a eso y es la invitación que a diario le hacemos a ustedes, que a diario el Señor nos hace a nosotros. Crean la obra del Señor, según San Juan capítulo 6, versículo 28, consiste en trabajar la obra del Señor. ¿Qué es lo que yo debo hacer? San Juan 6, 28 lo dice claramente, lo que hoy en el versículo 15 de San Juan 3 nos viene a recordar. ¿Qué dice San Juan 6, 28? Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Eso no es una interrogante que existe en nosotros. Yo quisiera trabajar para Dios, quisiera servir a Dios, quisiera en la iglesia, quisiera predicar, quisiera para la obra de Dios. ¿Qué hay que hacer? Jesús respondió, la obra de Dios es esta. Escúchenla, la obra de Dios es esta. Creer en aquel que Dios ha enviado. Otra vez. Creer en aquel que Dios ha enviado. Creer en su palabra para alcanzar la salvación. Pero el único detalle es cómo voy a creer yo si no sé qué es lo que voy a creer. Nadie me ha explicado cómo hago. Yo quisiera, qué debo hacer. Oye, empezar, dar el primer paso. El primer paso es entregarme a Dios a través de la oración y luego ir a escuchar su palabra, a leer su palabra, dejarme instruir por su palabra para que lo que voy a leer ahí yo lo pueda creer, que me cueste, sí, pero que yo lo pueda creer porque es la palabra de Dios. Porque que en Él cree tendrá vida, dice el Señor. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros esto? Porque aún todavía no hemos tomado la sabia y prudente decisión de ¿qué? De acercarnos a Dios, a la escucha de su palabra. Hay muchos hermanos que han dado ese paso ya en comunidades, en los sectores, incluso en el trabajo. Ya están viendo enseñanzas de diferentes enviados de Dios, escuchando su palabra, y no se han quedado con eso, sino que la están dando a conocer para que aquel que aún todavía no la ha oído, pues también crea. Qué maravilloso. Yo le felicito y le animo. Claro, es muy hermoso. Ahora, la lectura de hoy de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 30, vamos a leerlo desde el 32 en adelante. Amados hermanos, qué maravilloso es creer en el mensaje de Dios y que cuando nosotros hacemos el esfuerzo, porque no es fácil, el sacrificio, porque no es fácil, el podernos desprender de lo que Dios nos ha dado para ayudar a los demás, oye, eso no es fácil, pero si creemos en su palabra, lo podemos hacer. Pero, ¿cuánto nos cuesta eso, no? Eso es de fe, ¿no recuerda a Abraham? Se desprendió de lo más valioso que tenía, su hijo único. ¿Por qué? Porque Dios le mandó a que se lo sacrificara. Y a él no le importó, Señor, si usted manda, yo obedezco tu palabra. ¿Y qué llegó a ser Abraham? El padre de la fe. A nosotros nos cuesta desprendernos para contribuir con la iglesia. A nosotros nos cuesta desprendernos de eso mucho o de eso poco que Dios nos ha dado para ayudar al que está necesitado. Pero hay unos que han ido más allá. Esos sí son capaces de desprenderse de lo que tiene para llevarlo a su pastor. A su pastor. Pero eso no es lo que manda la iglesia. Ellos creen en lo que el hombre les dice, mas no creen en lo que dice la Biblia. Y ahí es a donde nosotros llegamos. Ahí es a donde nosotros vamos. Mostrarle con las Sagradas Escrituras qué dice el Señor. Oye, no tengo otra alternativa. El Señor me dice esto, pues yo creo en Él, que por medio de Él pues voy a alcanzar la salvación. Pero cuando no leo, cuando no me dejo instruir, pues aquel me dijo esto, pues es verdad. ¿Cuál es la noticia que anda rodando ahora? El eclipse. Unos profetizaron que en el eclipse venía el rapto y por tanto tenían que depositarle el dinero tal. Ay, en eso sí creen, en esas tonterías sí creen.
Otros por ahí, uy, ya vienen los 3 días de oscuridad, ahora sí se va a acabar el mundo. En eso sí creen. ¿Por qué no creen en la palabra de Dios? ¿Por qué no creen en la palabra de Dios? Vamos a leer el texto de hoy, de los hechos de los apóstoles, lo que hicieron los apóstoles. 4:32 y siguiente. La multitud de los fieles tenía un solo corazón Empezamos por aquí. Tenía la multitud de los fieles, los creyentes, tenían un solo corazón y una sola y alma. una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes. Ah, bárbaro. Otra vez. Nadie consideraba como propios sus bienes. Los creyentes, los que eran entregados a los demás, ¿tenían? Sí. ¿Pero qué hacían? Otra vez. ¿Qué? Sino que No, ¿qué? nadie consideraba como propios sus bienes. Que lo que yo tengo y lo que yo me he ganado, sacrificado, lo tengo, no lo considero como ¿qué? Como propio. Como propio, como mío. Eso es los creyentes. Pero los no creyentes, ¿qué? Eso es mío y a mí nadie me lo quita. Eso yo luché años para obtenerlo y nadie me lo quita. Mire, nosotros no somos dueños de nada. Nosotros somos simples administradores. Aquí está el ejemplo de las primeras comunidades, los apóstoles, los enviados del Señor. Nadie consideraba propio sus bienes. Entonces, ¿qué hacían? Sino que todo lo tenían en común. Todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder. Con gran poder, siga. Y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Maravilloso. Cuando se cree en el mensaje. Eso sucede cuando se cree en la palabra del Señor. Que le va a costar ciertamente, porque ¿cuánto no lucha para tenerlo? Claro. Y hoy más que nunca cuando la situación es más difícil. Sí, pero oye, el Señor que dice, busquen el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vienen por añadidura. Eso nos cuesta a nosotros poner en práctica, creerlo. Por eso se nos hace difícil desprendernos. Por eso yo me apropio de lo que no es mío. Así lo haya ganado como lo haya ganado. Eso no es mío, eso viene de Dios. Él me lo dio a mí para que yo lo administrara. Y estas primeras comunidades, primeros cristianos, nos da a nosotros en el pleno siglo XXI el ejemplo para que ustedes y nosotros lo pongamos en práctica. Entre ellos, ninguno sufría necesidad. ¿Por qué ninguno sufría necesidad? Presten atención. Pues lo que poseían campos o casas los vendían. ¿Y qué hacían? Porque como no consideraban eso propio, ¿verdad? Desprendido totalmente eso, porque eran fieles al Señor, lo vendían. ¿Qué hacían? A ver. Traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles. ¿Se da cuenta? De aquí nos vamos a agarrar. Ahí dice, otra vez Rosita, traían el dinero. Y lo depositaban a los pies de los apóstoles. A los apóstoles. A los apóstoles. Ahí no habla de pastor. ¿Qué hacían los apóstoles? Que lo repartían según... Lo repartían, lo distribuían. Ese es el administrador bueno. Lo repartía, lo distribuía. Según las necesidades. Según la necesidad de cada uno. De cada uno. Si usted estaba más necesitado que aquel, a este se le daba más. Si aquel tenía necesidad, pero no tan grande, pues se le daba, pero no era. La distribuían de acuerdo a la necesidad de cada uno. Hoy hay un error grande, una gran confusión, porque no han leído las Escrituras, no la quieren aceptar, no quieren creer en el Mesías, de que todo tiene que dárselo a aquel que se dice ser pastor y que él pues lo distribuya a su manera, para él. La Biblia no dice así. Si Rosa tiene la amabilidad de volverlo a repetir. Y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Dos partes. A los apóstoles que y lo repartían. Lo repartían. ¿Será que eso hacen aquellos que están viviendo de la fe, de la religión? No, no lo hacen. Y aquel
ingenuo en la fe, para no utilizar otra palabra, sino aquel ingenuo de la fe, pues es capaz de desprenderse por amor a Cristo, pero no ha descubierto la verdad, para llevárselo a ese instrumento que le está engañando. Así él se quede sin nada. Sí, pero que viva cómodo el fulano pastor, se lo llevan. ¿Por qué no le cree a Jesucristo que dice que hay que llevárselo a los apóstoles para que ellos lo distribuyan de acuerdo a la necesidad de cada uno? ¿No es eso lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 5? Escúchenlo. Lo que se le daba a los apóstoles, lo que se le daba al sacerdote, era lo que mandaba la ley y ellos obedecían a la ley. Y en la ley no aparece por ningún lado que tenían que llevárselo al pastor. ¿Qué dice la Biblia? Escúchenla con atención. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví. Solamente, ahí no dice, no hay campo para que incorporen a otro. Solamente los sacerdotes, los enviados, los apóstoles, los sacerdotes de la tribu de Leví, ¿qué pasa? Están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo. ¿Escucharon? Son los únicos facultados para recibir el diezmo, para ser distribuido. Y eso es lo que hace la Iglesia Católica. ¿No han visto ustedes? La Iglesia Católica es la iglesia que ha distribuido, ha contribuido para la necesidad de muchos. Es la única y por eso es que es tan atacada. Porque los enviados de Dios, los apóstoles, de lo que se le da la feligresía, ellos agarran y distribuyen. Porque a eso llegan, a las casas curales llegan. Y llega por aquí, padre, ¿no será que tiene por ahí una harinita, un arrocito? Y tome. Padre, y tome. Sí, eso es lo bueno, eso no se ve en otros lugares. Hay gran mayoría de hombres y mujeres que se están aprovechando de los ingenuos y eso es dinero, porque es el dinero que ellos exigen, se lo llevan y ellos son los que lo distribuyen, pero para ellos, cuando no es para ellos. Según Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, dice que no es para ellos. En ningún lugar aparece que sean para ellos, para los que se dicen llamar pastores o pastoras. Es triste de que muchos se estén engañando. Otros ya han salido de ese engaño. Gracias a que se han dejado iluminar por la palabra de Dios. Pero ella enseña que no debe ser para esos hombres o para esas mujeres. ¿Para quién? El tercer año, año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita, lo vas a distribuir. Lo ponían los pies de los apóstoles y lo distribuía a todos según la necesidad de cada uno. Cuando lo haya distribuido, al forastero, no, cuando lo haya distribuido, todas las cosechas se lo hayas dado al levita, la tribu de Leví, el sacerdocio que no tenía herencia, la herencia del sacerdocio, al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano. No hay campo para ver y leer que diga que al pastor o la pastora, que ya tenemos que incluir a la pastora, que ya están saliendo cantidades de mujeres también viviendo de la religión, de la fe, robándole la fe a los demás, utilizando las sagradas escrituras. Y el que no conoce, el que no ha leído, el que no ha descubierto la verdad, ¿qué pasa? Se deja guiar y cae en el error. Pero no hay campo para ello. Ha de ser para el levita, el forastero, la viuda y el huérfano. ¿Por qué no obedecen el mandato de Dios? Sé que eres de corazón humilde, sé que eres de corazón generoso, sé que Dios te ha dado mucho y quieres distribuir. Pero sepan que la Biblia dice que déselo a la viuda. ¿Quieres agradar a Dios? Vaya, déselo a la viuda. No hay viuda en mi entorno. Va al forastero. Déselo al forastero. Tampoco va entonces al otro, al pobre, al necesitado, al huérfano. Al huérfano, al pobre. No, que tampoco.
Entonces desde los sacerdotes para que él lo distribuya a los demás. No, que el sacerdote, entonces ¿a quién quiere dárselo? No, ni uno, ni otro, ni otro. No, yo se lo voy al pastor. Allá usted. Pero la Biblia nos dice que las primeras comunidades se la ponían a los pies de los apóstoles para que ellos le distribuyeran. Por eso no había necesidad. No había necesidad, cada uno todos lo tenían en común, porque se distribuía según la necesidad de cada uno. En muchos es al revés, solamente para él y que los demás tengan necesidades. Oye, cuando el Señor promete, esto es promesa de Dios, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6, cuando yo como administrador, recuerden, eso es lo que somos, administrador. De ese mucho totete que tiene, eres administrador, no eres propietario. De ese poquitico que tienes, no eres propietario, eres administrador. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia? Ponle cuidado. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará. El que, a pesar de que tiene bastante, es administrador de mucho, pero no sabe aún administrarlo porque le cuesta desprenderse eso para dar. De la misma manera que das, vas a recoger. Ponle cuidado. Y el que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo cálculo. Pero que sabe y eres consciente de que no te pertenece, que Dios te lo ha puesto a tu lado, a tu mando, a tu administración, para que tesores, grandes tesoros en el reino de los cielos, eres capaz de dar. Y recibirás abundancia. Cada uno dé según lo que decidió personalmente. De acuerdo a su corazón, personalmente. Y no de mala Pero gana no lo dé de mala gana, mejor no dé. o a la fuerza. O a la fuerza, obligado, tiene que ser el 10%, el diezmo, el 10%. No, eso inventa de hombre. Pues Dios ama al que da con corazón alegre. Aquí viene la promesa para ustedes, para nosotros. Ojalá que la creamos. Y poderoso es Dios Y para eso lo sabemos, bendecirles. eso lo sabemos, que Dios es poderoso. ¿Para qué? Para bendecirles de mil maneras. Para bendecirnos de mil maneras. Promesa de Dios. Cuando somos capaces de desprendernos de lo que Dios nos ha dado, porque nos puso como administradores. Poderoso es Dios para bendecirnos. De mil maneras. Y el que no es capaz de desprenderse, ¿cómo lo va a bendecir de Dios de mil maneras? Lo que se está perdiendo, ¿no? Una. Dos. De modo que nunca les falte nada. Nunca le faltará nada a ese buen administrador. A ese que con generosidad da, como dice la Biblia, al que necesita. Ese que es capaz de desprendérselo para ponerlo a los pies del sacerdote para que éste a su vez lo distribuya a los que necesita. Nunca le faltará nada. Y tercera. Y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Y que al mismo tiempo pueda o siga dando a otras obras de generosidad. Nunca le faltará. ¿Por qué? Porque ha sido un administrador bueno, fiel a lo que Dios ha puesto a sus manos. ¿No lo han visto? ¿Por casualidad no lo han visto? ¿No han experimentado ustedes eso por casualidad? Que cuando ustedes son capaces de desprenderse de algo, Dios les multiplica, les bendice de mil maneras. Nunca le falta nada y a su vez le sigue llegando para que siga contribuyendo con otras obras. ¿No les ha pasado? Yo creo que sí. Pues la invitación de nosotros es creer en Jesucristo, que su promesa no falla y que nosotros somos capaces, sí, claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que empezar, dar el paso. Y si fuéramos más astutos, nosotros diríamos, oye, si el Señor me ha dado esto para que yo acumule en el reino de los cielos, para que cuando yo parta de este mundo, llegue allá y tenga todo ese ahorro, yo haría el esfuerzo. Pero el detalle es que me aferro, esa es la palabra, aferrarme a las cosas que son pasajeras. Que son pasajeras. Y no veo, no me aferro
a lo que es eterno. Vamos juntos, como buenos administradores, como creyentes de nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar la salvación, a dar. Quiero Dice la aprovechar, Escritura. Ajá. quiero aprovechar la ocasión para pedir una gran ayuda a una ancianita de 83 años de edad. Se cayó y se ha partido el hueso que va conectado aquí a la cadera. ¿Fémur es? De la cadera se partió ese huesito y entonces tienen que operarla, pero el costo de la operación tiene un aproximado de $2,000 y la familia pues es de muy bajos recursos económicos, pues de verdad no han pedido esta ayuda de que podamos asistir y pedir de corazón a aquellas personas del extranjero que nos puedan colaborar con un granito de arena, como dice aquí, que cada uno dé según lo que decidió personalmente y que lo dé con un corazón alegre. Pues si están a su alcance, pues dejaremos los contactos aquí, el teléfono, para poder a ver si por medio de nos hacen llegar este granito de este aporte para ayudar a esta ancianita para ver si se puede operar. Pues han tomado o habían querido tomar la decisión de dejarla allí porque no tienen el dinero cómo operarla, pero se han puesto la mano en el corazón porque también dejarla allí sufriendo con ese dolor, hay que ponernos en los zapatos, ¿sí? Ahí es donde está la compasión que hay que tener del otro, de ver que el sufrimiento que ella tiene, pues hay que gestionar de una u otra manera. No tienen el dinero, pero también van a empezar a trabajar, a hacer rifas, a hacer unas hallacas, algo para poder de granito ir reuniendo este dinero. Pues querido hermano, aquí les dejo esta gran oportunidad. Si nos quieren ayudar, apórtenos este granito de arena para esta ancianita. Ella se llama Otilia Sánchez y amerita de esta gran ayuda para poderla operar. En sus manos les dejo, si de buen corazón nos quieren ayudar, Dios le bendecirá en mil maneras, como hoy lo está escrito en 2 Corintios 9, capítulo 9, versículo 6. Que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el En el nombre del del Padre, Padre, el del Hijo y Hijo, del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén.